¡Pum! Bueno, estamos en un tercer capítulo, tercer episodio de este diálogo político, auspiciado en parte por sin duda por la Universidad de Talca, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estamos esperando que se sumen personas también. Tenemos al profesor Francisco Zúñiga, a Mario Ojeda y todos los colegas de la mesa, Jorge Javier Romero, que les habla. Y bueno, hoy día tenemos una sesión muy interesante. Tenemos la presencia con nosotros y el privilegio, déjenme decir, el privilegio de tener a Manuel Antonio Garretón, sociólogo Manuel Antonio Garretón con nosotros, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, año 2007, larga trayectoria, muy interesante. Me tocó conocer a Manuel Antonio hace muchos años atrás, una experiencia muy enriquecedora, muy buena para mí. Hace un montón de años ya, Manuel Antonio, del año 80, no me acuerdo. Trabajamos juntos durante varios años. Así es. Así que fue una gran oportunidad, muy interesante. Siempre hemos estado en contacto con Manuel Antonio. Bueno, debo decir que Manuel Antonio fue presidente de la Federación de Estudiantes, si le achunto, el año 68-69. No, mucho antes. Mucho antes, los 50. ¿Cuándo? No, 68, no, tampoco. Tampoco, No, por eso. 68, 69 estaba en Francia yo haciendo el doctorado. Ya. ¿Y cuándo fuiste en la FEU? En 63, 64, cuando es elegido Eduardo Frei. Perfecto, eso con Eduardo Frei Montal, perfecto. 63, 64. Bueno, fue director también no lo conocí en directo yo ni nada, claro, ahí el tiempo, pero muy interesante el Centro de la Realidad Nacional sobre Estudio, la Realidad Nacional, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica. Tuviste ahí un tiempo como director de ese centro de estudios, por así decir, como primer centro de estudios de la los 3 años de la Unidad Popular. Los 3 años los 3 años de la Unidad Popular. Y luego, yo diría, estuviste en Flaxo, donde yo te conocí. Bueno, estuviste en Flaxo muchos años, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El colega Francisco Jorge Javier Mario Ojeda estuvo acá en Flaxo, Chile, durante, no sé, 10 años, bueno, una buena cantidad de tiempo. Muy interesante, porque Flaxo fue un lugar donde se elaboró las ciencias sociales, se hacían suerte de diplomado en sociología, en política. Fue un lugar de reflexión y de pensamiento realmente notable en esos años terribles de la dictadura, y ahí estuvo Manuel Antonio, José Joaquín Brunner, bueno, Tomás Julián, entre otros, Ángel Fifich, en fin. Así que fue una... Norbert Lechner. Norbert. Mario, ¿tú estuviste en Flaxo, México? No, yo estuve en ciencias políticas, pero lo evocaron el otro día, lo evocó una chica, Marina, que lo conoció usted por Carlos Sirvent en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿En la época de Víctor Flores? Yo creo que sí, y lo recordó con mucho cariño y con mucho aprecio. Salió a la conversación. Sí, pues, ha girado por varios países Manuel Antonio y todo, así que hay una red ahí muy interesante. Bueno, termino, Manuel Antonio, diciéndote, nomás presentándote, bueno, profesor titular de la Chile, de la Universidad de Chile hace un buen tiempo ya, director de varias, bueno, en el instituto, en fin, en la facultad aquí y allá. Bueno, los trabajos de Manuel Antonio no los voy a citar, o sea, yo solamente decir que Manuel Antonio con su escrito ha seguido los últimos 20, 30 años la Unidad Popular, bueno, en la dictadura y toda la transición a la democracia, en fin, proceso político chileno. Me acuerdo de aquel libro donde me tocó modestamente apoyar a Manuel Antonio en ese libro. Así, muy interesante. Bueno, montón de trabajo escrito, ahí está la página web de Manuel Antonio, también, y siempre menciono yo, porque lo recuerdo, casi una marca generacional para mí, colega, el trabajo de Philip Schmitter, O'Donnell, en fin, sobre la transición a la democracia en América Latina, ese gran trabajo a Lowenthal de O'Donnell, de Philip Schmitter, que participó Manuel Antonio, por desde luego, desde acá de Chile, los 4 volúmenes famosos, ¿no es cierto?, que nos tocó a nosotros de alguna manera formarnos, no sé, pues hace 15, 20 años atrás, ¿no es verdad, Manuel Antonio, más o menos, ¿no? Ese proyecto, muy interesante. Bueno, no quiero extenderme más en presentarlo, que es realmente un gusto tenerte con nosotros, Manuel Antonio, poder dialogar contigo un rato. Bueno, y te hago te formulo la pregunta que cabeza este afiche, esta conversación.
y que me parece que ellos seguramente te la habrán hecho mucho esta pregunta, pero es un buen gancho para empezar, yo creo, Manuel Antonio, una buena manera para abrir fuego, que es pandemia o plebiscito, ¿no? Algunos lo ven, algunos ven pandemia, hay como dos miradas generales. Primero, la pandemia, bueno, es tan destructiva, es tan, ¿no es cierto?, fuerte, es tan arrolladora, que de pronto toda alternativa política, toda posibilidad de construir alternativa política de alguna manera se frena, y el impacto que tiene es muy destructivo, ¿no es cierto? Y es casi una suerte como de individualización a la fuerza, ¿no es cierto?, de la gente, en fin, es una pérdida de tejido social y de sociedad muy brutal. Bueno, hay otros que plantean que la pandemia es la simiente de una mirada a la sociedad distinta. En el fondo habría un aprendizaje social extendido y muy fuerte para efectivamente pensar más en lo público, pensar en un modelo de sociedad mucho más inclusivo, mucho más integrado, mucho más solidario, mucho más también más amplio, ¿no es cierto? Y con un Estado que se preocupe bastante más de la gente. Yo creo que hay de alguna manera esas dos visiones, ¿no es cierto? Una más como negativa y más crítica, y otra que ve como una alternativa o ve como una simiente, como un caldo de cultivo interesante, la pandemia para, como un efecto, digamos, colateral en la política, en volver a pensar lo público. Esto lo hemos discutido con algunos colegas en Europa, con mis amigos mexicanos, colegas que están acá, en fin. Entonces lo que te quiero poner en tema, y que nos sirve de clarificatorio y de claridad para nosotros y para volver a discutir, es el plebiscito. ¿No es cierto? Yo también le hice un pequeño briefing a mis colegas mexicanos, más allá del conocimiento que ellos tienen, explicarle el plebiscito, ¿no? Lo que está en juego, lo que supone, ¿no es cierto? Les expliqué también a propósito de lo que tú has escrito y lo que está en juego acá en Chile. Entonces, la pregunta que te haría, Manuel Antonio, es simplemente, pandemia o plebiscito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el vínculo que de algún modo se da entre estas dos situaciones o fenómenos hoy en Chile? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a esta conversación con estas personalidades. Es un honor y un gusto para mí estar aquí con ustedes. Mira, yo tendería a ver las cosas de otra manera, en el sentido que yo creo que no se puede hablar de pandemia o plebiscito sin hablar del estallido social, en el caso chileno. Si tú te das cuenta, a la salida de la pandemia, el resto de los países en Europa, Estados Unidos es un caso distinto por las elecciones, y en América Latina, la pregunta es, ¿y qué? ¿Qué viene después? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el, como dirían los franceses, cuál es el enjeu? ¿Qué es lo que está en juego post-pandemia? No hay un hito. Y ese, en Chile, en cambio, la pandemia, aunque no sea así, pareciera que va a culminar o terminar, aunque sigan mucho de sus secuelas, con el plebiscito. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde sacó Chile esta especie como de salida que no tiene nada que ver con la pandemia y sin embargo aparece como un poco al final del túnel de la pandemia, pareciera abrirse un espacio a través del plebiscito? ¿De dónde sacó Chile eso? Y eso lo sacó del estallido. Entonces yo creo que es básico en el análisis considerar, si tú quieres, estallido, pandemia y plebiscito. Y la lógica del estallido, que se produce en distintos países de América Latina, esta forma de movilización que pareciera no tener un horizonte claro, que pareciera no tener interlocutor ni conductor propio, sino que simplemente un estallido, con lo que significa esto de esquirlas, de alguna manera, reventón, si ustedes quieren, para usar un lenguaje más coloquial. Ese estallido en Chile tiene una significación, a mi juicio, muy, muy profunda,
porque significa, por un lado, el que el orden económico, social y político post-dictadura, con las variaciones que tiene internamente, por supuesto, a lo largo de 30 años, pero ese orden estalla. O por lo menos hay una especie de voluntad de expresión masiva de rechazo a ese orden y a esa manera de hacer política, que se expresa a veces en una frase, a mi juicio, equivocada, pero que obviamente señala la rabia. No son 30 pesos, son 30 años. La verdad que después todos los análisis van a mostrar que lo que se quería decir no es que sean 30 años, son 50 años, son años desde la dictadura, pero que generó un orden social que los gobiernos, un orden que llamamos, para ir rápido, neoliberal, con una institucionalidad política para preservarlo, y que los gobiernos de la concertación y los gobiernos democráticos fueron capaces de corregir, sobre todo los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría, de corregir, pero no de superar. Y cuando tú corriges y no superas, haces por un lado algo muy positivo, muy importante al corregir, que es que mejoraste las condiciones de vida de los sectores populares, sobre todo, pero de todos, mucho. Hiciste pasar un país de $5.000 per cápita a 15.000, 20.000. Que disminuiste la pobreza de un 50%, porque esa es la realidad, a un 15%, depende de los indicadores que uses, pero digamos eso, que redujiste el desempleo de 30% o más, a tasas del 5%, entre 5 o 6%, etc. Entonces, ¿qué cambiaste el país, en cierto modo, y lo modernizaste? Eso por un lado. Pero obviamente, al no superar el modelo, al no transformarlo y corregirlo, tú también lo consolidas. Y eso se expresa fundamentalmente en que los principios fundamentales de organización social, con correcciones, pero siguen siendo lo mismo. Y eso principio es fundamentalmente el imperio del mercado, del dinero, de lo privado y por lo tanto del individualismo en materia de subjetividades, por encima de lo público, lo estatal, lo colectivo, no vamos a decir lo nacional en el sentido cerrado, pero lo plurinacional, para hablar en los términos en que estamos hoy día. Y eso va acompañado de una manera, digamos, ese modelo comercial se hace al precio de un enorme endeudamiento masivo, de tal modo que la gente no puede ni siquiera, por decirlo así, gozar el mucho mayor bienestar que tiene por el temor y la incertidumbre respecto del futuro, respecto a lo que van a ser sus pensiones, respecto de lo que significa el sistema de salud, todo ello privatizado, y respecto que la educación le dará un título, porque se masifica sin duda, pero no se democratiza en el sentido estricto del término, y le dará un título que no le va a servir mucho en el mundo del mercado. Y en el espacio temporal de un gobierno de derecha, esto que además plantea como su objetivo central revocar, echar hacia atrás las grandes conquistas que había empezado a plantear, buscando transformar el orden económico, social y político, Michelle Bachelet. O sea, se plantea como el instrumento, la máquina de demoler
lo que había sido el gobierno de Michelle Bachelet, que había sido el primer gobierno que, recogiendo los planteamientos de las movilizaciones estudiantiles de 2011-2012, había formulado un proyecto, llamémosle refundacional, que incluía una nueva constitución. Porque el tema de la constitución fue un tema que prácticamente todas las otras transiciones resolvieron en los países de América Latina. Es decir, tuvieron sus fórmulas de asambleas constituyentes u otras, que significaron cambiar el orden institucional que había creado la dictadura respectiva. Y en este caso, ese orden institucional estaba hecho, elaborado, preparado para hacer que no se pudiera cambiar el orden económico-social. A lo largo del tiempo, se fue desarrollando una política elitaria, una política de las élites que de alguna manera estaban entrampadas en el éxito que había tenido los gobiernos de la transición. Y se fue perdiendo lo que era la cuestión central, fundamental de la política y de la sociedad chilena, la particularidad de la sociedad chilena. Y era que el sistema político partidario expresaba a la sociedad, representaba a la sociedad en sus distintos posicionamientos ideológicos y de proyectos, porque movimiento social y partido, sin que ninguno absorbiera al otro, interactuaban. Y quien decía Partido Comunista y Partido Socialista, decía necesariamente movimiento sindical, movimientos poblacionales, movimientos estudiantiles. Y quien decía democracia cristiana o el centro, decía clases medias y decía movimiento estudiantil, movimiento campesino, etc. Y quien decía derecha, decía, aunque ahí la relación partidaria con la base social es menor, porque tienen poderes fácticos, pero también decía, bueno, estaban las clases dominantes ahí. Bueno, entonces, esa relación entre lo político y lo social, que es lo propio, la particularidad, lo político institucional y lo social, la particularidad de la historia política chilena, al menos los 30 para adelante, se rompe producto precisamente de esta contradicción o tensión entre la promesa de un nuevo orden económico, social y político y la experiencia subjetiva de no estar viviendo esa promesa. Y eso tiene, no vamos a entrar en este momento en el detalle, pero eso tiene su expresión en el estallido, cuyo lema fue hasta que la dignidad sea costumbre. Y que entonces se marcaba un horizonte, pero un horizonte relativamente utópico, en que básicamente lo que había era estallido y no había solución, digamos, en el sentido de cuál es la respuesta político-institucional para cambiar el orden económico-social y para cambiar el orden político. Porque no había ya relación con lo político-institucional. No es un problema de confianza o desconfianza, como dice en la encuesta, es un problema de legitimidad. Todas las instituciones, todas, habían perdido su legitimidad. Y si existía legitimidad en una u otra, era legitimidad instrumental de uno u otro sector. Pero habían perdido la legitimidad, llamémosle societal, nacional. Lo que llamamos la legitimidad valórica. Puede haber legitimidad instrumental, pero no legitimidad valórica. Entonces, el problema es que no había salida. Y el estallido se prolongaba. Y este prolongamiento del estallido significaba también diversas formas de violencia, algunas de las cuales se entremezclaban con el estallido mismo. Por lo pronto,
la que tenía que ver con la violencia represiva del Estado, donde hay la mayor violación de derechos humanos en Chile desde la dictadura, según todos los informes al respecto. Pero también hay violencias que van a expresarse por el lado, digamos, estrictamente vandálico y delictual. Y hay también agresividad en las movilizaciones, producto de el rechazo a las instituciones, el rechazo a las élites fundamentalmente. Entonces, ¿y qué ocurre ahí? Ocurre una paradoja. Y es que la clase política, que no tiene y que ha perdido enteramente legitimidad, que hace una propuesta que, si se hubiera planteado antes, habría evitado todo esto. Y es que, dado las demandas, dado el impasse que hay entre sociedad política y en la sociedad misma, lo que se trata es de volver al problema central que está en el origen de esto, que es el orden político que generó la dictadura y que la Concertación corrigió pero no superó, que es la Constitución. Y entonces lo que se propone, dando un salto enorme, porque hace un año nadie pensaba en eso, lo que se plantea es el país. Michelle Bachelet lo había planteado en su proyecto, en su programa, pero ahora esto no estaba en el horizonte de nadie. Y entonces se plantea la salida al conflicto social, a la crisis social, una salida política, pero que involucre a la ciudadanía. Y eso es, entonces, la idea de la nueva Constitución. ¿Y cómo se hace una nueva Constitución? Se le pregunta a la gente si quiere o no quiere una Constitución. No voy a entrar en los detalles, porque es muy complejo las negociaciones que se hicieron. Se le pregunta a la gente si quiere o no quiere nueva Constitución, y se le pregunta también en un plebiscito de entrada, con el problema y el error del voto voluntario, se le pregunta si quiere que se haga a través de una convención mixta, mitad parlamento, mitad ciudadanos y ciudadanas elegidos, o una asamblea, convención constitucional se llama, enteramente elegida. No se usa en la pregunta la palabra asamblea constituyente porque era patrimonio de una de las partes, que era del mundo de la centroizquierda, o sea, de la oposición al gobierno. Y entonces se plantea a un plazo de, esto es en noviembre, para abril, la idea de este plebiscito que se continúa con la elección, ya sea de la parte no parlamentaria, si se acepta, si se rechaza, bueno, no hay nada. Pero si se aprueba, entonces va a regir la opción de mayoría respecto a si es la asamblea, la convención mixta o la convención constitucional toda elegida. Y entre medio de eso está la explosión del movimiento feminista que plantea el que esta convención constitucional tiene que ser paritaria. Paritaria significa paridad de resultados, no paridad de digamos, las candidaturas que tienen que llevarse, sino que la asamblea va a estar formada mitad por hombres, mitad por mujeres. Y tendrán que haber cupos especiales y reservados para los pueblos indígenas, ejemplo Colombia, y tendrá que haber también, y eso es una de las partes más débiles, participación de independientes. Bueno, no entro en el detalle. Una vez que se haga
las elecciones de constituyentes, etcétera, se sigue el proceso. Esa asamblea constituyente tiene un año para redactar, 9 meses más 3 meses, para redactar una constitución. Y esa va a un plebiscito de salida que es con voto obligatorio. Bueno, si ustedes se acuerdan, ahí hay un itinerario. Entonces, aquí es que hay que meter, hay un itinerario, hay un horizonte. No es fácil, porque hubo de muchos sectores movilizados una cierta continuidad de la subjetividad de no creer en esto. Incluso el Partido Comunista no firmó el acuerdo y lo votó en contra. Y hoy día es uno de los principales actores llamando al plebiscito. Entonces, esto estaba, no se sabía lo que iba a ocurrir después del periodo de verano, en que el estallido había bajado su dinámica. En marzo hay una movilización importante, que es la movilización feminista del 8M, precisamente, pero en esto viene cuando se estaba todo empezando a preparar para el plebiscito. Ya estaban los votos hechos, los votos se estaban terminando de hacer, con un mes de anticipación, viene la pandemia. Y entonces ahí es donde hay que meter el tema de la pandemia, de qué es lo que significa. Y la pandemia significa, por un lado, suspensión, postergación, aumento de la incertidumbre. Segundo, reemplazo de la subjetividad dupla, la dupla, miedo, rabia, esperanza, la rabia del estallido, la esperanza del proceso de salida de ello, agregado, más que reemplazo, agregarlo a esa dupla, el miedo y la incertidumbre. Y primero significa eso. En segundo lugar, obviamente significa suspensión, postergación, lo que genera incertidumbre. Y movidas del gobierno de tratar de vincular, el gobierno de derecha, de tratar de vincular la solución a la a la pandemia, el tratamiento de la pandemia, a la suspensión del proceso. Intento que fue fracasado. Y a su vez, la pandemia muestra unos elementos que estaban presentes pero que se hacen evidentes y que van a agregar a esta, posibilidad de cambiar todas las cosas, que son los temas de la dificultad del Estado de llegar a la sociedad, la profunda desigualdad respecto de los métodos mismos que durante la pandemia se van a utilizar para ir generando formas de vuelta a la vida social, la educación, etcétera, que es los sistemas, la gran brecha digital, la gran desigualdad. Entonces, de algún modo, añade incertidumbre, genera miedo, pero genera también, refuerza las causas para buscar un orden alternativo. Y sigue habiendo entonces esa posibilidad de que algo puede hacerse, que se puede salir, para decirlo de una manera simplista, se puede salir tanto de las consecuencias del orden social, económico y político que se tenía, como de la profundización en esos
efectos de lo que ha hecho la pandemia, se puede salir a través de este proceso constituyente. El plebiscito tuvo que ser postergado y por lo tanto todo el calendario electoral, y hubo en eso reforma constitucional, porque toda esta cosa tenía que hacerse por reforma constitucional, como se hizo la reforma para hacer todo el proceso constituyente, una reforma constitucional, hubo que hacer también una reforma constitucional para postergar o suspender, y estamos entonces en los inicios de la campaña del plebiscito, lo que ya están constituidos los distintos comandos, digamos. La oposición no ha logrado armar un comando al respecto, sino 4 comandos que expresan sus distintos sectores, y estamos inmediatamente después de las fiestas patrias, que son a finales de, digamos, 18, 19, 20 de septiembre. A partir de ahí vamos a entrar en tierra derecha respecto de la campaña para el plebiscito que va a ser el 25 de octubre, con la incertidumbre respecto de la posibilidad de un rebrote. B, el tema de la abstención y el gran problema que signifique, producto precisamente de la pandemia, sigo relacionando los dos temas, producto de la pandemia, el hecho que haya que tomar medidas muy especiales para la votación, porque quizás haya comunas todavía en cuarentena, entonces va a haber que tomar, y ya el CERVEL, el Servicio Electoral, tiene todas las atribuciones para hacer esas modificaciones. Entonces estamos en un problema respecto de la búsqueda que van a tener los sectores de derecha de decir, de plantear que si hay poca gente, todo este proceso no tiene mayor legitimidad. Pero mi impresión es que el tema de la abstención es uno, el tema del resultado es otro. Todas las encuestas muestran que es, por lo menos, por ejemplo, la última, el 50% de la gente que votó por Piñera votaría por el apruebo a la nueva Constitución. Y un poco menos votaría por la Convención Constitucional, es decir, lo que nos termina una Asamblea Constituyente, en este caso paritaria. Eso es un poco el panorama que no sé si queda claro o no. Estupendo, creo que ¿se escucha? Jorge, ¿me escuchas? ¿Mario? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Ya, quería saber. Bueno, creo que ha sido muy clarificador, muy de poner los pilares muy claritos, Manuel Antonio, muchas gracias. Con respecto a estallido, pandemia y plebiscito, ¿no? Y todas las incertidumbres que se avisora del horizonte claramente. Yo pido la palabra, o ofrezco la palabra, no la estoy pidiendo, le ofrezco la palabra, Mario, a nuestros colegas mexicanos, primero también está Borja, Mario, Jorge Javier Romero. Dispare, Jorge, Javier. Bien, bueno, primero muchas gracias, Pablo, por la oportunidad de tener esta conversación con un icono de la sociología política latinoamericana como es Garretón. Y entonces, y por supuesto que ha sido muy interesante escuchar esta narración de cómo se han dado las cosas en Chile. Es un proceso que, por cierto, yo he intentado seguir lo más cercanamente posible desde México. Y en efecto, creo que Chile está ante la posibilidad de trascender el arreglo heredado de la dictadura y que ha sido la base sobre la que se ha construido la democracia en los últimos 30 años. Hace tiempo le oía yo a Isuza que decía que dice, en Chile no hubo ninguna transición pactada. Aquí lo que pasó fue que ganamos un plebiscito y ganamos el plebiscito y eso fue lo que dio paso a que hubiera elecciones democráticas y se acabara la dictadura. Pero efectivamente, como decía Garretón, pues con una constitución heredada que en el origen era una constitución que trataba de mantener atadas y bien atadas las cosas, para usar la fórmula de Franco,
y limitar enormemente la posibilidad de transformaciones sociales con base en esa constitución. Creo yo que están en un parteaguas que realmente puede dar paso a trascender el arreglo basado en todo el neoliberalismo del que hizo gala la dictadura chilena, y que sin duda tuvo también, como bien señalaba Garretón, éxitos sociales y económicos, ¿no? Pero, y esa trascendencia de ese arreglo está movida, como bien lo señalaba Manuel Antonio, por la movilización social del estallido, que además no es el primero, ¿no? En la historia reciente de Chile. Durante el gobierno de Bachelet vimos estallidos estudiantiles en contra de un sistema educativo terriblemente inequitativo y que deja muy poca posibilidad a la igualdad de oportunidades, ¿no? Y que por lo tanto hace que la meritocracia sea inalcanzable en Chile. Y creo yo que eso habla de una sociedad muy vital, pero que los partidos chilenos tradicionales ya no representan como representaron antes. Siempre nosotros pensamos en Chile como el país donde los partidos tenían arraigo, tenían base social, representaban cuerpos ideológicos y cuerpos sociales claros, ¿no? Y pensábamos, desde México veíamos con envidia el sistema de partidos de Chile, pero también ahora lo que yo veo es que los propios partidos, la izquierda chilena, están en un momento de crisis que hace que ya no sean capaces de representar lo novedoso de la movilización social que está ocurriendo en Chile. A mí lo que me gustaría preguntar ahora es, bueno, ¿qué es lo esperable? Sí. El plebiscito, yo creo que evidentemente del plebiscito va a salir el sí a la nueva constitución, y yo creo que va a ganar la idea de la convención, creo, sin que tenga yo una bola de cristal para adivinarlo, la idea de la convención paritaria. Pero, ¿y después? ¿Qué constitución podemos esperar en Chile ahora? ¿Se puede esperar realmente que de este proceso constituyente surja una constitución que funde un Estado social de derecho, es decir, que funde un nuevo estado de bienestar con una estructura sólida de solidaridad social, con una estructura fiscal que modifique la desigual distribución del ingreso? Y por el otro lado, una pregunta que me gustaría mucho que Garretón abordara, y también Paulo: ¿qué arreglo político, qué régimen político se puede esperar de la nueva Constitución? Es decir, América Latina ha tenido esta larga historia de fracaso del presidencialismo, donde los presidencialismos han derivado tradicionalmente en dictaduras o en caudillismos. Chile ha sido una excepción por lo temprano de su formación estatal, y por el hecho de que también en Chile ha habido una mucha mayor legitimidad del orden jurídico que en otros países de América Latina. Chile tuvo una experiencia parlamentaria, sin embargo, no se ha agotado tan bien en Chile el presidencialismo. No es el momento para que, en un momento constituyente como para dar el paso a un nuevo arreglo político de carácter parlamentario, que además sea mucho más flexible para gestionar un Estado social que pudiera surgir de la Constitución. Yo creo que esas son las preguntas que habría que intentar responder, ¿no? Estupendo. Gracias, Pablo. No, estupendo, Jorge. No sé si juntamos, Mario, ¿quieres tú hacer un planteamiento, Mario? También, para unir algunas interrogantes o elabora tu comentario ahora. El audio. Y muchas gracias, Paulo, por la oportunidad de participar en este diálogo con el profesor Garretón. Ha sido Mucho muy gusto. ilustrativa su exposición. Yo, bueno, he seguido de lejos la política chilena desde hace muchos años, y bueno, con especial Hasta atención. sabes hablar chileno además. Un poco. Con especial atención a partir de el estallido social de
de los meses de octubre y noviembre de 2019, que nos trajo pues imágenes muy impresionantes, vistas desde México. Bueno, pues habíamos, vamos, los que vimos, los que ya desde edad muy temprana fuimos impactados por el golpe de Estado en Chile, por la llegada de un contingente numeroso y muy importante de chilenos a nuestro país, que estudiamos el bachillerato, la universidad con compañeros chilenos del exilio, etcétera, y que vimos que esta dictadura que se prolongaba de modo interminable en el tiempo, es decir, cuando incluso ya otros países como Argentina, Uruguay ya habían transitado la democracia, el dictador se había perpetuado en el poder hasta que, bueno, obligado, presionado por las circunstancias y por el contexto internacional, convoca este plebiscito, el cual pierde sus intentos por reelegirse o mantenerse en la presidencia hasta el 96, y que, bueno, pues que da paso al regreso a los gobiernos civiles en Chile, a la concertación, etcétera. Siempre había quedado un sabor amargo de cómo él había logrado imponer su voluntad, su capricho, mediante esta constitución de 1980 que dio lugar a una democracia tutelada, una democracia vigilada, en la que, bueno, incluso lo que obligó a la oposición a llevar este experimento bastante exitoso de la concertación, en la que, bueno, socialistas, democristianos y otras fuerzas depusieron sus diferencias para sacar adelante el regreso de la democracia civil en Chile. Pero sin embargo quedaba ese sabor agridulce de que, bueno, pues esta era una democracia acotada, era una democracia limitada, tutelada dentro del propio arreglo de la Constitución de 80. Pinochet se autoerigió, bueno, se autonombró senador vitalicio, y fue solo hasta que se fue a atender a Inglaterra en 1998, cuando el juez Garzón giró una orden de aprehensión, que, bueno, y de extradición a España, que nunca prosperó por la protección que le brindó Margaret Thatcher, entre otros. Pero después, ya la salida a la luz de los escándalos de corrupción de Pinochet, de su esposa Lucía Iriarte, etcétera, que, bueno, acabó con esta imagen de el dictador despótico, pero honesto, vamos, ni siquiera esa imagen quedó, lo cual pues ya terminó por sepultar ese legado. Pero sin embargo, bueno, entonces, visto desde lejos, visto desde México o visto desde Europa, yo residí muchos años en Europa, parecía, no obstante, que la concertación había logrado un éxito notable. Veíamos a Chile creciendo a tasas anuales, pues de 6, 7%, que veíamos con envidia en México. Es decir, parecía un país que había logrado la estabilidad política, la estabilidad económica, que había roto estas trampas de la dependencia latinoamericana, que veíamos como una sociedad políticamente madura. Pero bueno, esos son precisamente las impresiones que provoca, pues, una visión alejada de la realidad y una visión también, pues, esporádica de las cosas. No, mi seguimiento no fue puntual de los acontecimientos, con lo cual, pues, este estallido de octubre, noviembre del 2019, pues sí nos tomó por sorpresa, ¿no? Porque bueno, el que contemplábamos también a través de las revistas, de las Biblias, del neoliberalismo, el Financial Times o el Economist, como el país estrella de América Latina, el modelo a seguir que había trascendido estas contradicciones tan latinoamericanas, etcétera, pues estaba otra vez cayendo, estaba sucumbiendo a los mismos problemas que otros países de la región, como pues Ecuador, que lo precedió
un par de meses en el tiempo, etcétera. Pero también nos mostró otras imágenes que creíamos superadas y que, bueno, por lo menos para mí son muy impresionantes, que es este ejército prusiano reprimiendo sin miramientos y contemplaciones las manifestaciones populares, estas imágenes tan terribles de tanta gente que sufrió mutilaciones, que perdieron un ojo, etcétera, que bueno, pues que nos mostró el horror y bueno, el descontento, y claro, y entonces empieza a salir la suciedad que se había barrido debajo de la alfombra y que este modelo no había sido ni tan exitoso, ni tan ejemplar, ni tan modélico como se nos había hecho creer, que efectivamente, bueno, pues que el legado devastador de los Chicago Boys, de Hernán Vigi, de todos estos ministros economistas del pinochetismo que llevaron a cabo en Chile este experimento de introducción brutal y salvaje del neoliberalismo, ¿no? Como una especie de laboratorio, con el desmantelamiento del Estado y con el Estado proveedor, y que, bueno, nos empezamos a enterarnos algunos de que la sanidad está privatizada, que la educación está privatizada, que todo eso está privatizado y que hay un gran descontento que bastó, bueno, pues esta mecha del incremento de las tarifas del transporte público en Santiago, que como nos dice el profesor Garretón, pues ya fue la gota que derramó el vaso, no fueron los 30 pesos, sino fueron los 30 años, o como él mismo dijo, los 50 años de hartazgo. Y bueno, tu convocatoria, tu invitación me llevó pues a meterme al tema del plebiscito con mayor detenimiento. Bueno, esta de, de analizar y de, bueno, eh, este acuerdo para llegar a un plebiscito, es un acuerdo por la paz social y la nueva constitución que convoca, suscrito por los distintos partidos de Chile, que convoca a la celebración de un plebiscito que iba a celebrarse en abril, pero que se pospuso por causa de la pandemia para celebrarse el 25 de octubre, en donde, como nos mostró el profesor Garretón, se habla, bueno, de ya bien, o de una convención mixta, ¿no? Compuesta por la mitad del Parlamento, por miembros del Parlamento en activo y por constituyentes elegidos por la ciudadanía. Se evita notablemente el uso del término asamblea constituyente que se asocia con la izquierda. Es una especie de término tabú, tanto como en España lo es federalismo, que es un término que se evita a toda costa en España, dando lugar a estos eufemismos como el Estado de las Autonomías, etc. Y bueno, lo que he visto en redes sociales y a través de prensa es una gran polarización. Veo nuevamente que las fuerzas, vamos, que así como en España, todavía las heridas de la guerra civil no parecen no haberse restañado y siguen los bandos en disputa a través de la prensa, a través de los medios, etcétera. Pues veo que en Chile hay una gran polarización entre los que están a favor de la aprobación o del rechazo a este plebiscito. Incluso estaba viendo que, bueno, por barrios, Las Condes, Ñuñoa, son completamente adversos a la aprobación del plebiscito. En cambio, otras zonas de Santiago y del país son completamente favorables. Entonces hay una división social, hay una división geográfica incluso. Es sin dudas un parteaguas no solo para América Latina, sino para el mundo hispánico en general. Yo conozco, no soy un experto en derecho constitucional ni mucho menos, pero bueno, conozco de cerca los casos de cambio de régimen, de cambio constitucional
que se dieron en España, de un modo sui generis, porque pues primero se dio la elección, no hubo una asamblea constituyente, sino que la primera legislatura que surgió de unas elecciones sui generis, todavía bajo la legalidad franquista, fue la encargada de debatir, de redactar y de promulgar la Constitución del 78, pues en un proceso que los juristas pues declararían pues peculiar, por decirlo menos. Es a partir del 78 que inicia el nuevo orden democrático cuando se opera el cambio de régimen. Y la otra es la Constitución brasileña del 88, que también se dio, pero ya después de que hubo una transición de los gobiernos militares a los gobiernos civiles en, eh, en Brasil. El caso de España me remite que hay una discusión permanente de si el orden constitucional de 1978 ya ha sido superado a 42 años de su aprobación. Esto me recuerda, bueno, un poco lo que el artículo de Borja que nos mandaste. Ningún documento constitucional es sagrado ni inamovible. Parece que en España hay gente que considera que pues, la Constitución del 78 ya está grabada en piedra y es inamovible. Y hay sectores que no, que consideran que pues, se redactó bajo circunstancias muy específicas, en las que también hubo presiones, en las que, como nos dice Borja, pues precisamente para obtener la democracia se transigió con cosas que estaban sobre la mesa, como monarquía contra república, el papel de la Iglesia Católica, etc. Obviamente, bueno, pues la Constitución heredada por Pinochet, pues debe ser, mi esperanza es que triunfe el apruebo y que Chile transite a un cambio de régimen, porque efectivamente, pues muchos de los aparatos de la dictadura siguen intactos, es decir, yo lo veo en la judicatura chilena y lo veo también en las fuerzas del orden, los carabineros, decía el ejército, y entonces sí confío y espero que se transite a un nuevo régimen. ¿Qué repercusiones va a tener para nuestros países? Pues bueno, efecto demostración. Aquí, por razones distintas, hay quienes quieren votar por una nueva constitución o fundar un nuevo régimen. Aquí en México tenemos temor, algunos tenemos temor a eso porque pues sabemos de los sistemas que se perpetúan. El poder, nuestra Constitución ha cumplido en fecha reciente 103 años de vigencia, bueno, con infinidad de modificaciones, ha sufrido tantas enmiendas y modificaciones que guarda muy poca semejanza con el documento original. Pero bueno, aquí nuestro temor precisamente sería que se trate de instaurar un nuevo orden que haga inamovibles ciertas cosas y que evite los cambios. Pues esa sería mi reflexión. Gracias. Muy bien. Manuel Antonio, bueno, puedes hacerte cargo si quieres de la pregunta sobre cambio de régimen político. Creo muy interesante Jorge Javier, que ha estado en el tapete, no quiero abundar, en el tapete en Chile también, ¿no es cierto? En un momento con la visita incluso de Juan Lins, de otros académicos chilenos que están instalados en Estados Unidos, en fin. Yo creo que es un tema que reemerge, ¿no? Que cada tanto reemerge en términos de las bondades que tendría obviamente el parlamentarismo en relación al presidencialismo y todo eso. ¿Cómo tú lo percibirías, Manuel Antonio? Mira, yo quisiera, digamos, hacer una reflexión sobre un par de cosas. Sí, claro, por favor. Que se han dicho, simplemente para clarificar
el contexto. No vamos a entrar en la discusión respecto del carácter de lo que fue la transición en Chile. Sin embargo, yo creo que no fue y no corresponde en términos estrictamente técnicos hablar de transición pactada. Tampoco porque no fue pactada, nosotros ganamos un plebiscito y entonces de ahí para adelante se pudo hacer, digamos, no hubo pacto, y ganamos y echamos a la dictadura. No, el plebiscito fue, la transición fue impuesta por la dictadura. Y solo se cambiaron algunos términos respecto del plebiscito, y lo único importante que esa transición impuesta por la dictadura formaba parte de otro proyecto. Formaba parte del proyecto de pasar de una dictadura militar a un régimen autoritario civil con poder de veto militar, en el marco de todas las transiciones y democratizaciones que estaban ocurriendo en América Latina por presión internacional. Pinochet no quería hacer la distinción entre los dos periodos y quería los 16 años. Pero se vio forzado contra su voluntad de alguna manera a introducir dos periodos, uno, dictadura militar simple y pura, igual que la que se estableció en el 73, con él a la cabeza, y dos, lo que él llamaba democracia protegida, etcétera, que era estrictamente un régimen autoritario, civil, con poder de veto militar y con excluyente de prácticamente la mitad de la población o de la población de los partidos que estaban los partidos que expresaban la izquierda, que quedaban fuera. Entonces, el mecanismo para pasar de una u otra fue un plebiscito, que era un plebiscito con nombre y apellido, no era una elección, era un plebiscito, se llamaba ratificar o no al dictador. Eso no fue negociado, eso no fue pactado, eso fue impuesto. Ahora, una vez que la oposición, que convierte su incapacidad de haber generado una estrategia de salida propia, la llevó a aceptar el plebiscito, pero con una cosa muy importante, y es que transformó este mecanismo de paso de una dictadura a un régimen autoritario en un mecanismo de desencadenamiento, un proceso de transición. Y ese es, a mi juicio, el gran punto. Después viene lo que se llama la democracia de los consensos, pactos, etc. No los hubo. Consenso, no hubo ninguno. No lo hubo en el proyecto, en el modelo constitucional. No hubo consenso en el tema de los derechos humanos. No hubo consenso en la organización administrativa del Estado. No hubo consenso respecto del modelo económico. Otra cosa que hayan aplicado las políticas del modelo económico establecido por parte de la cúpula gobernante. No hubo consenso. Y eso es lo que hace que precisamente la ilegitimidad de la Constitución no sea solo por su origen, sino porque estableció un orden social que no se le preguntó a nadie. Y que los gobiernos de la concertación trataron, dentro de lo posible, como así se decía, de hacer transformaciones que obviamente no iban a poder superar el modelo económico social. Bueno, digo eso simplemente para aclarar. La otra cosa que quería aclarar, porque, digamos, es un detalle, y es que la represión fundamental y la violación de los derechos humanos con los crímenes de haber
generado daños brutales, entre otras cosas, a la vista de 400 manifestantes o algo así, la mayor parte de todos esos fueron de los carabineros, no del ejército. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque muestra, y eso por una razón, porque el ejército no, en estado de sitio no actúa el ejército. En el estado, digamos, en la represión a las movilizaciones, no actúa el ejército, actúan los carabineros. En el primer momento de estado de excepción, está el ejército a cargo, pero no fue el que actuaba. ¿Por qué es importante eso, a mi juicio? Y hay que recordar, es más, que Piñera, cuando declara el estado de excepción, el estado de catástrofe nacional, y toque de queda, etcétera, dice, estamos en guerra. Lo dice delante del jefe de la fuerza, que es el general, comandante jefe del ejército. Y el comandante jefe, no comandante jefe del ejército, el que estaba a cargo de la fuerza. El jefe de Plaza de Santiago. El jefe de Plaza de Santiago dice, yo no estoy en guerra con nadie, y el ejército no está en guerra con nadie. Así es. O sea, y entonces eso es importante. Esto no es para decir que el ejército sea democrático o no sea democrático. Lo que quiere decir que una de las cosas que la transición, lo que se llama la transición, la democracia política chilena, no hizo fue reestructurar las Fuerzas Armadas y de orden. Y quedaron como un enclave que, si bien no intervenía en política como en otra época, no se autogobernaba. Decidía sus propios procesos de formación. Decidía sus propias normas. Y la Constitución, esta es otra de las cosas de la Constitución lo consagra a las Fuerzas Armadas como un poder. Es la única Constitución del mundo que tiene un capítulo en que habla de las Fuerzas Armadas como poder. Y eso significa que el poder civil, que el poder político, no entra en las Fuerzas Armadas. Si bien las Fuerzas Armadas dejaron de intervenir en política a partir de un cierto momento, sobre todo el momento que Pinochet deja el cargo senador vitalicio y es enjuiciado, la política, las Fuerzas Armadas dejaron de intervenir en política, pero la política no intervino en las Fuerzas Armadas. Y si hay algo que defina una democracia, es que es el poder político controla al poder militar internamente. Y eso es lo que no... Las Fuerzas Armadas no intervenían en política, pero la política no reestructuró a la Fuerza Armada. Simplemente eso son parte de aclaraciones que quería hacer. Y ahora, yendo a la pregunta en concreto que se hacía, y que me parece, ¿qué es lo que es esperable? Y esto en dos instancias. ¿Qué es lo que es esperable en los próximos meses? Y segundo, la pregunta más de fondo, ¿qué es esperable en términos de una nueva Constitución? Lo que es esperable, creo yo, uno, es que haya el plebiscito. Que en ese plebiscito gane la opción de la nueva Constitución. Y que dentro de ello, y eso yo creo que es esperable por una gran mayoría de la gente que vote. Con un problema si vota poca gente. Entonces, ahí hay, pero lo que es esperable es que haya, las encuestas dan 70-50%. Así es. 70-30% a favor del apruebo. Lo segundo que es esperable es que la opción de la convención constitucional sea la que gane. Por un margen un poco menor, pero por un margen claro. Muchos sectores del gobierno han llamado
a votar apruebo en la idea que ellos están por el rechazo, pero que va a ser tal la derrota del gobierno que va a quedar en muy mala posición si se embarca en la opción del apruebo, porque entonces va a ser visto como un rechazo al gobierno mismo y a su legitimidad. ¿Qué pasa teóricamente si el gobierno dijera se jugara entero por el apruebo, por el rechazo, y ganara el apruebo por un 80%? Sería que la población, el 80% de la población, rechaza al gobierno, que le quedaría un problema de legitimidad enorme. Pero bien, pero eso no entonces lo que quiero decir que ese es el escenario más probable. Ahora, viene el tema posterior. Y eso tiene dos aspectos. Tiene un aspecto de cuál va a ser la proporción. El sistema que se va a usar, no sé si ustedes saben, es el de como si fuera una elección parlamentaria. Es decir, se van a usar los distritos Proporcional. de diputados. ¿Ah? Con, como digo, la novedad es la paridad hombre-mujer en listas abiertas, sí, preponderancia de los partidos, flexibilización de algunas cosas, pero muy débiles respecto a independientes, y cupos para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios y las naciones originarias. Entonces, en ese, lo que es probable es que la derecha obtenga una proporción semejante en la elección de los constituyentes, de los y las constituyentes, una proporción relativamente semejante. No tiene por qué ser totalmente distinta o radicalmente distinta, puesto que es obvio, si bien los diputados no pueden ser candidatos, están las constituidas, entonces lo más probable es que la derecha obtenga alrededor del 40% de la votación. Y cada artículo de la Constitución tiene que ser aprobado por 2/3. Así es. Lo que va a obligar a una, digamos, o la oposición obtiene los 2/3, lo que es muy difícil, o va a obligar a el debate, negociación, etc. Y ahí hay por lo menos dos problemas que hay que dejar planteados. Uno es que el hecho que se tenga que aprobar por 2/3 lleva a algunos a pensar que solo se va a aprobar una constitución, llamémosle, mínima. Que hay algunos juristas y constitucionalistas y filósofos que les gusta. Constitución mínima significa que donde no hay 2/3, por ejemplo, si no hay 2/3 para que las aguas sean un recurso público, lo que es propio de cualquier país normal en el mundo, bueno, y que en Chile no es así, bueno, si no se tiene esos 2/3, no va a quedar eso. Pero tampoco va a quedar la norma actual que hace que cualquier cambio importante tenga que hacerse en el futuro por 2/3. No van a poder imponer esa norma porque ellos tampoco van a poder tener los 2/3 para esta vez. Por lo tanto, el poder de veto a cualquier reforma también va a desaparecer. Por lo tanto, una constitución mínima, incluso una constitución mínima, deja abiertas las posibilidades de transformaciones fundamentales, siempre que haya mayorías de gobiernos de izquierda que sean transformadores, que lo puedan hacer. Y por lo demás,
si la derecha no aprueba ciertas cuestiones respecto de los derechos, por ejemplo, que es la parte, llamemos, dogmática y de derechos y garantía, si no aprueba eso, no da los 2/3, rigen, porque eso forma parte del acuerdo, rigen los acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Entonces, ahí hay un primer problema, pero que a mi juicio lo importante es que las trabas de la actual Constitución van a desaparecer. Y por lo tanto, si no se logran 2/3 en ciertos principios que son hoy día fundamentales, y ahí hay que llamar la atención, que se ha corrido la cancha, la raya de la cancha valórica. No hay nadie que hoy, partiendo por uno de sus principales mentores, que fue el hoy día semicandidato presidencial de derecha, Joaquín Lavín, no hay nadie que defenda el orden económico neoliberal de los Chicago, que él mismo fue uno de los propulsores. Él se ha declarado socialdemócrata. Increíble. ¿Eh? Increíble, o sea, de una... A ver, pero que es importante a la gente. ¿Cómo se ha corrido el...? Claro, yo no creo mucho en esto, pero hoy día en las ciencias sociales se privilegia tanto esta frase: los discursos constituyen realidad. Sí. No es cierto, los discursos están hechos para ocultar las realidades, pero en fin. Pero como hay todo este giro lingüístico y todo lo demás, bueno, entonces aceptemos que si es cierto que los discursos constituyen realidad, ¿qué quiere decir que el candidato de derecha diga eso? Entonces, quiere decir que el espacio para una constitución que establezca un Estado social de derecho, aunque después no se cuente con los votos ahí mismo, ese espacio simbólico está construido. Y el estallido fue un elemento fundamental. Tiró la raya, desplazó la raya de lo que es posible. De modo que si no se quisieran consagrar principios que hoy día ya son considerados universales por la gente y conquistados en las calles, el problema que se le va a plantear va a ser muy grande, porque van a haber permanentemente movilizaciones al respecto. Porque entendamos que hay todavía desconfianza en mucha gente, todavía rechazo al accionar político institucional. Entonces, yo creo que va a haber un clima muy positivo para poder pensar en una constitución que, por lo menos en materia del papel del Estado y de los derechos sociales, por lo menos en ese plano, sea bastante avanzada. Es muy difícil, sobre todo después de la pandemia, que usted no pueda poner una cláusula respecto al papel del Estado en la educación y pasar de un sistema privado a un sistema público, que no pueda poner el tema de las pensiones, sin duda, el tema de los derechos a la agua, sin duda. Y si no queda ahí establecido, en el siguiente Parlamento, por una simple ley, se va a poder hacer, porque ya no va a haber el veto de los 2/3 constitucionales que actualmente rige para cualquier reforma a ciertos artículos de la Constitución. Entonces, el asunto es que si, incluso en una constitución mínima, que no es lo que es la aspiración mayoritaria, pero incluso en eso quedan abiertas las posibilidades de transformaciones siguientes. Pero lo más probable es que con este rayado de la cancha, con este, digamos, desplazamiento de la raya valórica, lo que se produzca sea así una constitución, llamémosle, progresista.
Ahora, el punto que señalaba Jorge me parece a mí fundamental. Porque la tendencia en todos es, todos, digamos, el mundo de la centroizquierda, el mundo de la oposición, el mundo progresista, el mundo que está por un cambio constitucional real, es el énfasis, y sobre todo a nivel de las movilizaciones, el énfasis en el tema de los derechos y el papel del Estado. Poco énfasis en lo que algunos constitucionalistas llaman la sala de máquinas. Es decir, en la parte, digamos, hay, yo diría, preocupación, aprobación de nuevos valores y principios en la parte dogmática y extensión de los derechos y garantía de esos derechos y libertades. También yo creo del papel del Estado, pero hay poca preocupación del Estado como Estado de bienestar, como Estado social de derecho, pero hay poca preocupación por la maquinaria del Estado. Por ejemplo, por la discusión central entre sistema presidencialista y sistema parlamentario. Y yo creo que ese es un punto fundamental, pero todavía eso no está siendo, yo creo que después del plebiscito van a venir estos grandes temas. Yo creo que ese es un tema central, como lo es también el tema de la regionalización. Chile tiene que caminar a un país de corte más federal o autonomista, si ustedes quieren, porque además esa es una de las maneras de resolver el tema de las demandas de los pueblos originarios. Piense usted que en el caso español, como aquí se ha citado, una de las cosas interesantes es que Cataluña tiene un estatuto de autonomía distinto a el estatuto de autonomía que tiene otra de las comunidades. Entonces, perfectamente posible establecer un estatuto de autonomía en Araucanía distinto al que sea de otras regiones. Eso tendrá que establecerse en esa nueva constitución. Entonces, todo eso forma parte de lo que uno llama de alguna manera la sala de máquinas, que en verdad ¿de qué se trata? La constitución no es solo la consagración de los grandes principios y valores por los cuales una sociedad quiere vivir, sino que es también la manera como resuelve el poder político y su legitimidad y las relaciones de poder entre los distintos aparatos al respecto. Y eso yo creo que es una cuestión fundamental, que hoy día no está totalmente en el tapete, pero que precisamente va a ser uno de los temas centrales donde se va a producir el debate. Y una de las cosas importantes va a ser hasta qué punto se es capaz de movilizar una opinión pública que está menos interesada en estos temas que en los problemas de los contenidos valóricos de la Constitución. Súper, muy bien. Hay una palabra tomada, Manuel Antonio, de colega Borja García, y después el colega Francisco Zúñiga también. Borja, puedes prender tu micrófono, tú mismo puedes activar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias también a don Manuel. Esa alusión que se ha hecho a España, son dos temas que considero que están unidos. De una parte, todo lo que se ha venido hablando desde el estallido social, lo referente al uso exacerbado de la fuerza y esos actos de violencia que hemos vivido con estremecimiento y horror desde el extranjero. Yo no recordaba unas reprimendas tan masivas, y menos en una democracia, que son dignas de un Estado totalitario, en todo caso. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque, como bien ha indicado usted, Chile representa ese paradigma respecto de las Fuerzas Armadas. Desgraciadamente, quizás también como una rémora, en el caso español, en nuestro texto constitucional, en el artículo 8, queda también una indicación a lo que sería ese papel de las Fuerzas Armadas como garante no solamente de la territorialidad, sino del propio orden constitucional, lo cual es un peligro. Y aquí ya es donde voy a encauzar con
el paralelismo respecto de las regiones. Como don Mario ha expresado, también nosotros en España hemos tenido un problema histórico con el federalismo, incluso nuestra propia Constitución, en el artículo 145, así lo menciona, que lo prohíbe expresamente. No da lugar a ninguna clase de duda al respecto. ¿A dónde quiero ir a parar con esta introducción? Es que realmente tanto Chile como España tienen un problema, y es que no ha conseguido resolver la cuestión nacional. Tenemos diferentes, vamos a llamarlo, comunidades dentro del territorio que no están suficientemente representadas y no están suficientemente reconocidas. No es lo mismo hablar de los pueblos indígenas, que es un elemento clave desde la perspectiva latinoamericana, que hablar de esas nacionalidades históricas que se han venido reconociendo en España. Pero lo que sí que es cierto es que es un problema que no está resuelto. Entonces, en relación a las Fuerzas Armadas, me queda claro que no se ha llevado a cabo en todo este periodo de transición, del cual también quiero agradecerle, que es la primera persona que escucho respecto de los debates constitucionales en Chile, que con mucho criterio y mucho sentido común ha expresado que no son solamente hablar de esos 30 pesos, 30 años, sino qué ocurre realmente del 73 al 90. ¿No? Se olvida directamente todo lo que ocurrió en dictadura, pero no se ha llevado a cabo una depuración en las Fuerzas Armadas. Y eso fue algo que ocurrió en España también. Entonces, queda un ejercicio por hacer. Ha mencionado también, respecto de toda la represión ocurrida, que efectivamente fue Carabineros quien efectivamente desarrolló esa labor de represión como elemento de mantenimiento del orden público y que en todo caso no se tendría que haber llamado al ejército. Por lo menos, en mi modesta opinión, el ejército no debería de estar como una fuerza represora del interior, sino simplemente de garantía frente a amenazas del exterior. Creo que todos hemos escuchado esos audios que se fueron corriendo en las primeras jornadas de protesta. Si no me falla la memoria, creo que era de la primera dama, que básicamente dibujaba un escenario como si Chile se estuviese enfrentando a una invasión, lo cual fue a toda vista grosero. Alienígena, una invasión alienígena. Alienígena, yo también iba a decir. Ciertamente, ciertamente. Y visto desde fuera parecía un elemento de comedia, aunque desgraciadamente tenía más tintes dramáticos que otra cosa. Pero el punto al que voy, y esta es realmente la pregunta que le quiero plantear, ¿cómo considera que Chile va a afrontar este proceso constitucional frente a lo que serían esos pueblos originarios? Porque realmente, ¿qué denominación de pueblo o qué concepto de pueblo vamos a utilizar y qué concepto de nación se va a utilizar? ¿Se va a adoptar un modelo como el de Ecuador, el de Bolivia, ese modelo plurinacional? Y quiero hacer una pequeña apreciación, y ya con esto cedo la palabra y les quedo muy agradecidos a todos. Considero que Chile, precisamente por todo ese conflicto en la Araucanía que se ha venido viviendo, y desgraciadamente recientemente se hizo público un informe de Carabineros de 2015 que alertaba de la posible creación a futuro de grupos de autodefensa, lo cual es alarmante, desgraciadamente. ¿Cómo se puede afrontar qué concepto de nación? Por ejemplo, en la academia, aunque ya quede quizás superado y quede lejano en el tiempo el marxismo y la cuestión nacional de Joseph Stalin, sí nos daba unos parámetros para entender qué es nación y cómo se puede consolidar una definición genuina de nación y de pueblo que quede contemplado como tal en la Constitución y que no sea partidista, que no quede al margen de ideologías ni en caso de aprobarse la Constitución futura, que estoy convencido que así será, no se pueda reprochar en un futuro como una imposición de un determinado sector político de la sociedad. Entonces, para sintetizar simplemente, si considera que Chile en los próximos años se configurará como un modelo de Estado plurinacional. Y le quedo muy agradecido por su exposición nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Borja. Colega Francisco Zúñiga Urbina también lo tenemos anotado. Saludos, también Francisco, te saludamos en la mesa. Ya usted ya es parte integrante de nosotros, así que bienvenido. Sí, encontré cautivante la exposición de Manuel Antonio, como siempre.
me sugiere muchas cosas, pero en aras del tiempo, me quiero hacer una pregunta muy práctica, Manuel Antonio. ¿Cómo traducimos 4 oposiciones, Manuel Antonio, en una acción política coherente, no solo para obtener una representación adecuada en la Convención Constitucional, sino en la formación del próximo gobierno que va a tener la responsabilidad de poner en acción esa nueva Constitución? Y lo digo porque hay experiencias históricas que me vienen a la memoria, como el caso de la Constitución Republicana Italiana del 47, que estaba en una asamblea constituyente en el marco de la cultura política de la resistencia al fascismo, fue inactuada en la década posterior por gobiernos demócratas cristianos que lo único que querían era anular, dejar sin efecto el pacto político del 47. Muy bien. Ahí te quedas, Francisco. Ahí me quedo. Muy bien, muy bien. Y lo otro que yo diría, puedo agregar para finalizar, Manuel Antonio, y cargarte la mochila, no sé si va exactamente en la línea de Francisco, que es más constitucional y política, es habiendo unas ciertas condiciones materiales, dijéramos, proclive a un arreglo socialdemócrata o a una redistribución mucho mayor, para decirlo rápido, está bien, pero uno no ve que los actores estén claramente en eso. Uno no ve actores políticos claramente organizados. O sea, lo que uno percibe hoy día es una fragmentación de la élite de centro-izquierda muy brutal, experiencias políticas, algunas más antiguas, qué sé yo, y algunas más nuevas, que son muy diversas, que son muy distintas. Entonces, uno no ve como, vamos a decir, un actor socialdemócrata o una élite claramente convencida. Si nos hacemos una foto rápida a lo que fue la transición que tú explicaste muy bien, claramente un pacto elitario de la centroizquierda muy bien galvanizado en aquella época. Muy claro, ¿no? Muy claro. Uno veía la foto y ahí estaba Elwin, estaba Clodomiro Almeida, en fin, que hizo de cemento, en fin, todo el tema ya está muy estudiado, lo conocemos. Pero uno no ve que exista eso hoy día. Entonces, ¿cómo tú sopesas o cómo tú calibra, digamos, este elemento, que a mí me parece muy importante, calibra este elemento político? Ahí lo dejaría para no latear, y tenemos varios asuntos. Manuel Antonio. Ya. Esta sería ¿Aquí Exacto. terminamos? Sí, o sea, usted responde y vamos terminando, sí. Ya. Bueno, no, decía, mira, yo creo que son 2 preguntas fundamentales. En la segunda, si yo contestara algo exitosamente, me imagino que estaría más que siendo un modesto profesor universitario. Y debiera dirigir la coalición. Si tuviera una respuesta para eso. No, está bien. Nadie la tiene alguna broma sobre eso. Pero digo, hay que tratar de enfrentarlo. Respecto a la primera pregunta, que es una pregunta fundamental, habría que ir, y es muy complicado, a ir a las causas porque las causas de la fragmentación entre naciones al interior de un determinado Estado son diferentes en cada uno de los casos. Aquí hay una herida en la Constitución del Estado chileno con la invasión y despojo de los pueblos originarios. En algunos casos despojo, en otros casos anexiones, como puede ser el caso, digamos, de Rapa Nui. Entonces, uno dice aquí hay un problema secular, más que secular, donde además uno de los dramas para enfrentarlo es que no son pueblos o naciones
mayoritarias en el conjunto de la población. Lo que hace que su poder simbólico y que puede llegar a transformarse en poder efectivo sea mucho menor. Está planteado el tema del Estado plurinacional y yo creo que ese va a ser uno de los puntos principales de debate y yo diría a ganar en la Asamblea Constituyente, en la Convención Constitucional, en la cual va a formar parte, va a haber, como se dice, cupos reservados para estos, para pueblos y naciones originarias, que además son, no es uno, ni es dos, principalmente el pueblo mapuche es el principal, pero hay un número muy alto, en torno a la decena o más, respecto de pueblos originarios, para ir rápidamente. Y entonces, lo primero es que haya cupos reservados, o sea, que realmente eso sea efectivo. Lo segundo es que no hay una solución al problema, por lo menos dediquémonos al tema del pueblo mapuche, de la Araucanía, si no hay una solución al problema de tierras. Y por lo tanto, a un problema muy complejo, pero yo diría nítido, que es la devolución de tierras. Pero eso toca al sector que vive en la Araucanía. Pero hay una parte muy, muy importante del pueblo mapuche que vive en el resto del país y fundamentalmente en la región metropolitana. Y entonces, a esos sectores, o en ese, y ese es también un mundo que reclama su reconocimiento como tal y autonomía respecto a, digamos, a ciertas formas de autodeterminación política, que no significan necesariamente otro Estado, que no es independiente, pero sí, sobre una cantidad de temas, tiene que haber una autonomía de determinación, por ejemplo, en el tema educacional. Y en el tema educacional, obviamente eso tiene que obligar al Estado de Chile, que tiene que reconocer diversas lenguas y por lo tanto que por lo menos el conjunto de la población conozca los principios básicos de esa lengua. Entonces, a lo que voy es que yo creo que lo que se ha venido postergando va a ser inevitable en el proceso constituyente y en la Asamblea, en la Convención Constitucional, que va a ser, uno, el problema del reconocimiento, pero no basta con el reconocimiento porque esto no es solo un problema cultural, es un problema político y es un problema económico. Y por lo tanto, el tema de Estado plurinacional, eso significa que usted tiene que fijar formas de gobierno y de autodeterminación política, si dice plurinacional, de las distintas naciones. No es solo un reconocimiento cultural que hay distintas naciones, es que eso tiene que expresarse políticamente en formas de autodeterminación que tienen un componente territorial, pero que tienen también un componente de población que no es solo territorial y que tienen una dimensión económica que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la tierra. Y por lo tanto, y tampoco es, las tierras no es solo el problema de tierra,
es el problema de un Estado que asume ese problema, de modo que no signifique no haya ni formas de especulación, ni haya formas que lleven a nuevas formas de empobrecimiento. Entonces, de hecho, si quiera o no, hay la demanda, el reconocimiento en el sentido político de los principios de reconocimiento de las naciones originarias, de su capacidad de una autonomía política, una capacidad de autodeterminación política, también una cierta autodeterminación territorial y de intervención en las políticas del Estado plurinacional. Yo creo que son todos los temas que va a ser absolutamente imposible de soslayar. Ahora, hay que tener en cuenta que hay también un problema respecto de la particularidad de estos pueblos originarios, entre otros en el caso del pueblo mapuche, que nunca tuvo, a diferencia de otros pueblos y naciones originarias en América Latina, nunca tuvo un Estado propiamente tal. Los mapuches no tenían un Estado. Vivían en un territorio que se les expropió, pero tenían formas de organización política, digamos, común en el sentido que eran semejantes, pero que cada uno tenía sus propias formas de organización. Y entonces, eso también eso significa que usted tiene que tomar en cuenta la diversidad del pueblo mapuche. Y por lo tanto, generar los espacios en que ellos pueden resolver sus diversidades y que ellos pueden no solo conversar con autonomía respecto del Estado chileno, pero también entre ellos. Y por lo tanto tiene que reconstituirle la capacidad de decisión política propia a ellos. No sé si eso contesta un poco. Le señalo cuáles son los principios, si esto se va a resolver o no se va a resolver a través del proceso constituyente. Yo digo, el proceso constituyente no va a poder dejar de tocar estos temas. Y si los resuelve mal, vamos a tener una profundización de la crisis que tenemos hasta ahora. Respecto de el otro tema, que es una cuestión fundamental, ¿qué se hace con 4 oposiciones? ¿O cuál va a ser la posibilidad de, digamos, tener un bloque, que hoy día uno podría decir, hay un espacio de oposición, no hay una oposición, hay varias oposiciones, hay un espacio opositor. No es esa parte, por supuesto los contenidos son muy distintos, pero tan diferentes a los comienzos de los años 80, donde la oposición a partir del plebiscito de 1980, del plebiscito fraudulento y la imposición de la Constitución, se constituye como un espacio de oposición, pero en que hay distintas oposiciones. Y esas distintas oposiciones continúan hasta el final. Y es solo en el momento del plebiscito y la enseñanza que da el plebiscito para que la gran mayoría de la oposición se transforme en un actor político único, con exclusión, por razones que no corresponden analizar acá, del Partido Comunista, que fue la única fuerza política de izquierda que no entró en el gobierno, en los gobiernos de la concertación. Aquí hay distintas visiones o estrategias. Yo le digo
porque no tenemos suficiente tiempo para analizar las otras, mi visión de las cosas. La historia política chilena, de la conflictualidad chilena, de los sectores, llamémosle progresistas o por el cambio, como se le quiera llamar, es la historia de la relación entre el centro y la izquierda. Y la historia de la izquierda hasta el 73 es la historia de la relación entre Partido Comunista y Partido Socialista. La historia bajo la dictadura y durante lo que se llama la transición, durante el periodo postdictatorial hasta ahora, fue la historia de la relación entre el centro y la izquierda, pero ya no en términos de tensión u oposición, sino en términos de colaboración, y la historia de la izquierda fue la historia del Partido Socialista con su relación con el centro y el Partido Comunista con su historia propia. Hoy día estamos en otra situación enteramente distinta a las dos anteriores, a mi juicio. Y esto, por supuesto, ya que alguien lo mencionaba, estoy en absoluto desacuerdo con mi amigo José Miguel Insulza. ¿Qué diría yo? Lo que tenemos en este momento en el cuadro político es, primero, el centro político, que fue uno de los ejes indispensables en la oposición al mundo de izquierda o en la relación con ellos para terminar con la dictadura, el centro político orgánico, no digo el electorado de centro, ha dejado de ser un eje de la política chilena. Y eso es enteramente nuevo. El centro político fue un eje de la política, el centro político orgánico. ¿Y por qué insisto en esto? Porque el centro político orgánico es una anomalía de Chile. España no lo tiene, Francia no lo tiene, Estados Unidos no lo tiene, Inglaterra no lo tiene, ningún país lo tiene. Por un tiempo tan largo, de casi 100 años. Un centro político orgánico, eje de la política, eso no existe. Y de alguna manera esto es lo que las últimas elecciones comprobaron. Dejó de ser el centro, uno de los ejes de la política chilena. No digo que vaya a desaparecer. Y el actual centro político, representado fundamentalmente por el Partido Demócrata Cristiano y parte por el Partido Radical, van a seguir existiendo. No son el eje de la política. Primero. Segundo, no existe la historia de la izquierda ya no es más la relación entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y tampoco no es más la historia de la relación entre el Partido Socialista con el centro. Y tenemos tres izquierdas al menos. La izquierda que representa al Partido Comunista, además de los grupos que están en torno a él. La izquierda que representa al Partido Socialista, que es algo distinto por trayectoria de estos últimos 30 años, y en torno al cual uno puede ubicar al PPD o no, pero digamos es básicamente el Partido Socialista. Y la nueva izquierda que está fundamentalmente representada por el Frente Amplio, pero que no es solo el Frente Amplio, hay otros sectores, algunos de los cuales, por ejemplo, tienen al alcalde Sharp de Valparaíso como una figura central. Hay grupos que no se definen básicamente en torno a su pertenencia al Frente Amplio. Y entonces hay ahí también, pero esa es una izquierda nueva, con un componente generacional muy, muy importante. Y que de alguna manera, y eso es uno de sus problemas, recoge el rechazo a la forma de política institucional. Digo de alguna manera porque, por otro lado,
está escindida entre una dimensión de gente que quiere participar del juego político y unas bases que son enteramente desconfiadas de ese juego político. Piense usted que los dos líderes fundamentales del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que fue la candidata presidencial, y Boric, el dirigente estudiantil, diputado por Magallanes, fueron funados en la Plaza de la Dignidad, en la Plaza Italia, en fin, en los momentos del estallido, porque estuvieron con el acuerdo. Fueron funados, o sea, la gente no quería eso, ni los reconocía como líderes, por lo menos un cierto sector. Entonces, tenemos el problema, al menos de estos tres bloques, pero, de estos tres componentes, pero con un problema adicional que no existió nunca hasta ahora, que no sabemos qué representan estos sectores. El Frente Amplio no significó una ampliación de la base social que estaba fuera del juego político, sino que significó fundamentalmente, de alguna manera, ganar gente que había estado antes en el Partido Socialista, etc. Piensen ustedes que junto con la creación del Frente Amplio y todo lo demás, disminuyó la votación, la participación electoral enormemente. Un 2% de la gente dice que tiene, que tiene confianza en los partidos. Pero más importante que eso, Chile es el país que tuvo siempre el más alto indicador, uno de los más altos indicadores de afiliación política, es decir, me siento de izquierda, de derecha o de centro, y que hoy día, en el mundo, y que hoy día, según todos los estudios, es uno de los países que tiene el más bajo índice de afiliación partidaria en el sentido de derecha, centro, izquierda del mundo. Entonces, tenemos la ruptura de la columna vertebral de la sociedad chilena, que es la relación entre partido y sociedad. Entonces, ¿qué es lo que yo creo como visión, como salida? Y entiendo que este es el punto de discusión. Yo creo que la prioridad tiene que ser dada, uno, a la construcción de un bloque de izquierda que sea capaz de integrar, y eso no está claro que sean los actuales tres componentes de la izquierda, que sea capaz de integrar a la gran masa, sobre todo generacional, que no quiere entrar en política, pero que sí fue la base social del estallido. Entonces, bloque pensando en el futuro, pensando en próximo gobierno, pensando en ser la base de un, de un proyecto que se exprese primero que nada en la Constitución. Bloque de izquierda, bloque que es capaz de incorporar nuevos sectores y por lo tanto que va a tener que cambiar sus formas de liderazgo y su misma composición política. Y capaz también, problema no menor, de constituirse en mayoría, lo que significa de, junto con ser capaz de concentrarse en la identidad de izquierda, ir más allá de sí mismo, para precisamente generar una alianza, algún tipo de relación con el centro, no solo con el electorado de centro, también con los actores políticos del centro, pero esta vez, y ahí está mi diferencia con mucho, esta vez no aceptando la hegemonía del centro político porque dejó de tenerla. No puede, en un intento de ser mayoría en el país, no buscarse la relación con el centro. Pero no se pueden aceptar las condiciones
que puso, por ejemplo, el centro político en el gobierno de Bachelet, que fue decir, nosotros no estamos para hacer vagón de cola, frase textual, y tampoco leímos el programa. O sea, ¿qué les interesaba? Les interesó la concertación solo mientras pudieron ser hegemónicos. Y entonces hoy día, eso, que era probablemente la única manera de construir una coalición durante la dictadura, era con un centro, que el centro tuviera la hegemonía. Y eso, por supuesto, que algunos no lo aceptaban, pero fue así. Hoy día eso es inviable e inaceptable para el mundo de izquierda. Entonces, por eso yo me concentraría toda la fuerza en una unidad de la izquierda, que significa que no es fácil de establecer, porque obviamente están los liderazgos constituidos y las disputas por los liderazgos, está la dificultad de aceptar a los otros. Piensa usted lo que decía las declaraciones hoy día del mismo José Miguel Insulza. Yo rechazo ir a pedir alianzas con el Frente Amplio. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Eso es lo que él decía. Si somos mayoría, ¿por qué tenemos que ir a buscar a la minoría? Bueno, con eso usted no tiene posibilidad de un gobierno de izquierda. Entonces, y ahí entra el problema fundamental. De acuerdo, unidad de la izquierda y unidad de la relación y digamos, restablecimiento de la relación con la sociedad. Y eso para proyectarse como mayoría. ¿Con qué proyecto? ¿Con qué proyecto? ¿Qué es lo que dice alguien que es uno de los emblemas hoy día, posible candidato presidencial del Partido Comunista? Dice, mira, hagamos una primaria con todos los que quieran, todos los que estén contra la derecha, y el que gana su programa. Y entonces todos tienen que apoyarlo a él con su programa. Eso es impensable. Y entonces usted tiene que construir un proyecto de la izquierda, que está, de alguna manera lo que se ha privilegiado son las construcciones orgánicas y menos un proyecto. Socialistas y comunistas estaban preocupados de sí mismos, de sus partidos y de las relaciones de poder, pero estaban sobre todo preocupados el año 70 de en qué consistía la vía chilena al socialismo, en qué consistía el proyecto. Y ese debate no lo tenemos. Entonces, el proceso constituyente es una posibilidad para eso. Sobre todo lo que hagamos en la antesala del proceso constituyente. Es decir, en el debate que tengamos para llevarlo al proceso constituyente. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos dejado muchas cosas en el tintero y qué sé yo, a ver si tenemos la posibilidad quizás de conversar en otra ocasión contigo, Manuel Antonio. Quiero agradecerte que hayas accedido a estar con nosotros, a este espacio, darte las gracias de haber podido dialogar. Así que muy, muy, muy contento. No sé si alguno quiere agregar algo. Tenemos algunos presentes también que no sé si siempre se ofrece la palabra. Ha pasado un buen rato, pero bueno, comento por si alguno de los que veo ahí que están presentes, digamos, quisieran expresar algo o plantear una pregunta, lo que ustedes quieran. Bueno, así que bueno, Manuel Antonio, muchas, muchas gracias. Como siempre, tú siempre dijiste cuánto tiempo íbamos a estar, siempre nos pasamos el tiempo. Hay muchos temas que son muy interesantes que vamos a seguir debatiendo. Incluso con Jorge Javier Romero hablábamos de México hace un rato y precisamente el dilema entre izquierda y frente, ¿no? Entre la capacidad para generar un bloque por los cambios. ¿Tú te acuerdas del bloque por los cambios? Antigua expresión de bloque socialista, me acuerdo cuando se estaba reunificando el PS en Chile y estábamos conversando de esos temas y qué sé yo. Así que, bueno, agradecerte nomás, darte las gracias, Manuel Antonio, a ver si hay chance en otra
acción posterior de cara al plebiscito, cuando estemos cercanos quizás al plebiscito o ex post, o después, qué sé yo, de poder con los colegas mexicanos conversar también. Así que bueno, le doy las gracias a Borja, a Francisco Zúñiga, siempre nos acompaña también, Mario, muchas gracias por estar, si quieres despedirte, don Antonio, y también a Jorge Javier, o César Ladrón de Guevara está ahí también, si quiere decir algo, en fin. Vamos cerrando. Mario, si quieres, dos palabras. Yo desgraciadamente me tengo que despedir. Muy bien. Les agradezco mucho esta invitación y la paciencia en la conversación. Muchas gracias a ti, Paulo, y a todos ustedes, y a los colegas mexicanos, y a mi amigo Pancho, por la paciencia y por haberme invitado, y ojalá tengamos la oportunidad de volver a reunirnos y conversar. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao.